Muy buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente en esta mañana estudiando la palabra del Señor. Les invito para que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Continuamos con nuestra serie Jesucristo, el Cordero Vencedor, estudiando en esta oportunidad el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ya hicimos un estudio la semana pasada sobre esta iglesia, hablando de su ubicación geográfica, algunos de los aspectos importantes y prominentes de la carta. Hablamos también de algunos aspectos del conocimiento de Dios sobre ellos y cómo están enfrentando diversas situaciones, pero hoy nos corresponde a nosotros continuar con este estudio hablando sobre los reclamos o los reproches que Dios hace para la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy nos corresponde una parte supremamente importante del mensaje de la iglesia de Éfeso, porque es un reproche que Dios de manera directa, contundente, hace o realiza contra la iglesia de Éfeso, y también una oportunidad o un llamado al arrepentimiento. El título que yo le he puesto a la enseñanza de esta mañana es Tengo contra ti. Tengo contra ti, porque es como comienza el versículo número 5, el versículo número 4 en la sección que nos corresponde hoy, pero es interesante porque el texto en su desarrollo comienza con una introducción y luego con una exposición de las obras y los elogios y las alabanzas para la iglesia por su arduo trabajo, por su incansable labor en la obra del Señor y porque tiene una capacidad de discernimiento de las falsas doctrinas y falsos profetas, porque no pueden soportar a los malos, porque no solamente los han probado y los han confrontado, sino que han tenido el valor de denunciarlos, y eso es muy loable para la iglesia de Éfeso. Nosotros recuerden que estuvimos hablando la semana pasada sobre lo importante del celo por la doctrina, lo importante de conservar la pureza de la doctrina y de la fe y de identificar los falsos maestros y denunciarlos. Pero es interesante porque en esta oportunidad se va a llamar la atención sobre lo que falta o sobre los reclamos o los cargos que Dios tiene contra esta iglesia. Tengo contra ti. Es interesante porque cuando la iglesia fue fundada, años anteriores, por el apóstol Pablo, una de las cosas que se recalcó para esta iglesia, para la iglesia de Éfeso, fue el tema del amor y el tema del fervor espiritual. Y luego, después de que Pablo predicó por lo menos por unos 3 años, casa por casa, en Éfeso, y visitó a los hermanos y los afirmó en la fe, dice la Biblia que luego les hace una felicitación donde les dice que los admira porque ellos han conservado el fervor cristiano y el amor cristiano genuino. ¿Sí? Unos 10 años después, Pablo le escribe a Timoteo recordándole eso y alabando a la iglesia por esa disposición para servir y para cuidar de la obra del Señor. Pero en este momento, cuando el apóstol Juan escribe para la iglesia de Éfeso, ya no estamos en esa primera generación de cristianos. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para probablemente una segunda o una tercera generación de cristianos después de la fundación de la iglesia. Y en este caso, el mensaje central de este reproche es el tema del amor. No que los creyentes de Éfeso no hubieran tenido amor, no que ellos no hubieran tenido fervor o que no tuvieran fervor por la obra del Señor, sino que ha declinado o ha decaído el fervor que ellos tuvieron o que la primera generación receptora del mensaje tuvo cuando Pablo les predicó. Es decir, el llamado de atención es porque ellos menguaron, ¿sí? No porque ellos no amen a Dios o no amen su obra, porque si no fuese así, pudiéramos decir que simplemente eran unos religiosos, que trabajaban incansablemente, que eran celosos de la doctrina, muy ortodoxos, pero que no tenían amor, y la Biblia no dice que no tenían amor. La Biblia lo que dice es que habían dejado su primer amor, es decir, el fervor, el entusiasmo, el gozo, la mayor disposición que tenían al comienzo, la han dejado un poco. Y vamos a leer algunos textos de apoyo. Hechos, capítulo 20,
Versículos 21 y 31 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, cuando participó en la labor misionera del establecimiento de esta iglesia, les llama la atención a estar velando y acordarse que se les ha enseñado y se les ha instruido y que no hay justificación para no caminar en esa dirección donde se les ha instruido, porque de día y de noche con lágrimas y con mucho esmero se les instruyó a que amaran al Señor y le sirvieran con entusiasmo. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En esta oportunidad el apóstol Pablo, cuando escribe para la iglesia de Éfeso, les recuerda y toma como un acto de reconocimiento el amor que ellos tienen para todos los creyentes. Es decir, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que en sus orígenes fue muy llena de amor, muy llena de fervor, de entusiasmo por la obra de Dios, por la labor misionera, por los hermanos, por el servicio. Fueron muy desinteresados y muy apasionados en adorar a Dios, no solo a través del celo por la doctrina, sino también del amor recíproco entre hermanos y del amor verdadero que viene de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 4 al 6, dice el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo con relación al cuidado que se debe tener en la iglesia. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Este es el mandato que hace Pablo a Timoteo aproximadamente unos 10 años después de la carta a los Efesios, diciéndoles: enséñales por favor en la iglesia de Éfeso a que con un amor nacido de corazón limpio y con una buena conciencia y fe no fingida sirvan al Señor. Es decir, en el momento en que está Timoteo al frente de la iglesia como pastor de la iglesia, hay ya algunos visos de desviación. Hay algunos visos de falsa doctrina y de falsos apóstoles que incursionarán en la iglesia, y Pablo advierte a Timoteo y le dice: enséñale a la iglesia a que permanezcan o mantengan o cultiven el amor que viene de un corazón limpio y de una fe no fingida y de una buena conciencia. Es interesante cómo 10 años después hay ya advertencias bien claras sobre el tema de la apostasía en la iglesia, el tema de falsos apóstoles que tienen que ser probados y comprobados, pero cómo el celo por la doctrina debe mantenerse por una virtud básica, y es el amor. Es decir, no debemos tener celo simplemente por celo, por conocimiento, por ortodoxia, sino que ese celo debe estar motivado o fundamentado en el amor que viene de Dios. Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vuelvo y reitero, los hermanos de la iglesia de Éfeso no era que no amaran a Dios, no era que no amaran su palabra y su obra, era que habían mermado o menguado su entusiasmo, su fervor por la obra del Señor, y aunque eran muy celosos, ahora no tenían esa entrega tan extraordinaria como tuvieron los creyentes en la primera generación. Y por eso hay unos llamados importantes. El primer llamado que Dios les hace en el versículo número 5 a la iglesia es: recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda. Recuerda, y eso es muy importante porque este llamado o este encargo o esta orden de recordar tiene que ver con hacer memoria, ¿sí? Tiene que ver con hacer memoria, no tiene que ver con olvidar, sino tiene que ver con recordar, con hacer memoria de desde dónde han caído, es decir, en qué momento ese entusiasmo, ese fervor, ese primer motor que los motivó para hacer las cosas se ha ido como enfriando, se ha ido como menguando. Recuerda, ese recuerda tiene que ver con el amor. Recuerda desde dónde ese amor ha mermado, ha menguado, y tiene que ver con una exigencia básica de la ley.
Recordar es una acción pedagógica, está asociada al conocimiento, está asociada a la memoria, está asociado a indagar en nuestra mente, en nuestro corazón, aspectos que hemos pasado un poco por alto y los hemos descuidado. No era que ellos lo hubieran olvidado, por eso no dice acuérdate, sino recuerda. Una cosa es acordarse, que está asociado al olvido, y otra cosa es recordar, que está asociado a la memoria. ¿Sí? Es interesante eso, porque en el mandamiento que el Señor hace sobre el día del Señor dice, acuérdate del día de reposo, es decir, no olvides. ¿Sí? Pero en este mandato no le dice, acuérdate de dónde has caído, sino recuerda, es decir, devuelve la cinta, va a tu memoria, indaga, ¿sí? Haz memoria de los hechos o los momentos o los acontecimientos últimos que ustedes han tenido para ver de dónde a dónde ustedes comenzaron a decaer o a menguar en el amor, en el entusiasmo que ustedes tenían para Dios. De dónde ustedes comenzaron a perder ese amor genuino, ese brillo espiritual, ese verdor espiritual, ese fervor o furor por las cosas espirituales. Es muy importante que el apóstol Juan está llamando la atención a la iglesia no por el amor en sí, sino por la calidad del amor que ellos están profesando para Dios. Se dirige a esta iglesia, a esta nueva generación de creyentes que son receptores de esta carta, que están viviendo bajo la opresión, que son fuertes conocedores de la palabra, que son arduos trabajadores, que han soportado hasta el extremo, que su paciencia ha sido con mucha resistencia y que son incansables y sin desmayo en la obra del Señor, pero que aunque tienen esas sendas características, ellos no tienen el fervor inicial de la primera generación. ¿Sí? Algunas personas piensan que esto es una situación legítima para decir que esta era una iglesia falsa, pero la Biblia no dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia falsa. La Biblia no dice que esta iglesia era una iglesia muerta, porque más bien en la presentación el Señor dice que Él está en medio de las 7 candeleros y que se pasea en medio y que Él les va a hablar de todo lo bueno y lo legítimo de la iglesia. Ahora, primero los alaba y reconoce todo lo virtuoso que tiene y luego ahora les da una noticia de reproche, de advertencia y comienza por recuerda, es decir, no es que ellos habían perdido el primer amor, sino que ellos lo han dejado un poco al lado. ¿Sí? No tiene que ver con algo que ellos se les entregó y lo perdieron y deben recuperarlo, o que no hay razón para recuperarlo o medio para hacerlo, sencillamente es que ellos lo han dejado, lo han descuidado, y es un caso terrible de omisión en el cual ellos han caído, especialmente con una virtud tan básica como la virtud del amor, la virtud de la piedad. Ellos han dejado, han descuidado, se han centrado en la doctrina, se han centrado en las buenas obras, se han centrado en el celo para proteger la doctrina y la imagen de la iglesia y para denunciar a los falsos maestros o falsos apóstoles, pero han descuidado un poco el móvil de ese celo, que es el amor. Han descuidado un poco el móvil de nuestra fe y de nuestra doctrina o de nuestra ortodoxia, que es el amor que viene de Dios. Entonces el orden saludable para la iglesia recuerda, ¿sí? Hagan memoria, ¿sí? Deténganse un poco y comiencen a hacer memoria, a frecuentar las obras que han hecho. Recuerden cómo ustedes eran, cómo sus padres eran, cómo les hablaron de su disposición y su entrega por la obra de Dios. Recuerdan, escudriñen su pasado, indaguen en su pasado, indaguen en sus obras, hagan hermenéutica a sus obras, analicen todas las obras de celo y de cuidado doctrinal que han tenido últimamente para ver si están llenas de pasión, llenas de fervor, de entusiasmo por la obra de Dios, o simplemente las están haciendo por deber, pero les falta un insumo, les falta un motor poderoso, un móvil poderoso para que tengan más eficacia, que es el móvil del amor. Y efectivamente la iglesia había descuidado su primer amor, y el Señor les llama a una actitud de revisión, de indagación, especialmente de hacer memoria. Isaías capítulo 66, versículo 5 dice: oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y luego en Mateo capítulo 5 versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Y luego en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas esas realidades de circunstancias o persecución que los creyentes pasan o pasamos a lo largo de los tiempos, las debemos afrontar únicamente con el amor nacido del corazón. Si no hay amor, si no hay fervor, si no hay razón clara para hacer las cosas, podemos obrar, podemos trabajar incansablemente, podemos tener buenos logros, pero algo falta. Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la síntesis de la ley? Va a decir más adelante la Escritura. La síntesis de la ley o el fundamento de la ley es el amor. La síntesis del amor cristiano, de la vida cristiana, es el amor que viene de Dios. ¿Sí? Tres cosas permanecen, dice la Escritura, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, pero de los tres, el más básico en nuestras relaciones diarias o en nuestro peregrinaje diario, no es la fe, es el amor. Y era lo que estaban dejando, estaban descuidando, posiblemente de manera un poco inconsciente, los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto el primer llamado es recuerda, ¿sí? Recuerda, haga memoria, ¿sí? Deténgase un poco, haga un ejercicio mental, un ejercicio pedagógico de devolver un poco la cinta y recuerda, ¿sí? Que tiene que ver con el amor. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego en Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Queridos hermanos, la iglesia del primer siglo de esta era cristiana padeció muchísima persecución. Y fueron exiliados y torturados y fueron tratados de manera injusta, pero ellos estaban llenos del amor que viene de Dios, con un fervor, con un dinamismo que nadie los podía detener, ninguna situación o amenaza los podía detener, porque estaban, como dice la Biblia acá, en ese primer amor. Ahora, cuando la Biblia dice has dejado tu primer amor, no está diciendo que hay varios amores, o que hay una sucesión de amores y que nosotros debemos conservar el primero. Lo que está diciendo es que cuando los creyentes de la iglesia de Éfeso especialmente recibieron el Evangelio, estaban tan emocionados, estaban tan gozosos, estaban con tal disposición de servir al Señor que no escatimaron absolutamente nada para servir en su obra. Fueron totalmente abnegados, fueron entusiastas, dispuestos, entregados, apasionados por la obra del Señor. No pusieron ningún obstáculo a la obra del Señor, no pusieron ningún impedimento, ninguna justificación, ningún argumento frente al llamado y al encargo de recibir el Evangelio y de presentar el reino de Dios a sus conciudadanos. Sin embargo, a medida que pasaron los años, ellos se establecieron en la doctrina, ellos se estructuraron en el conocimiento y decayeron en su entusiasmo. Y ese es el llamado. Recuerda, ¿sí? No era que ellos ahora tuvieran un amor impropio, no era que ellos tuvieran un objeto de amor diferente a Dios, no es que ellos ahora hacían las cosas sin amor, sí tenían amor, pero habían decaído en su entusiasmo y el llamado es recuerden. Recuerden cómo antes ustedes hacían, recuerden que antes no tenían obstáculo, antes eran entregados, dispuestos y ahora están un poco pasivos, un poco quietos, adormecidos, un poco fríos con relación al móvil de la vida cristiana que es el amor cristiano. El segundo encargo que Dios les hace allí es recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Tiene que ver con regresa, ¿sí? Más adelante va a decir y haz las primeras obras. Regresa, arrepiéntete. Nosotros sabemos que es un término que puede ser traducido como conviértete, ¿sí? Tiene que ver con conversión y convertirse es volver, ¿sí? Convertirse es regresar, es dar media vuelta y volver al camino. Regresa
regresa. Y esta es una metodología supremamente interesante del Señor para la iglesia de Éfeso, lo que nos da a entender que efectivamente esta es una iglesia verdadera, donde el Señor está en medio y se pasea de ellos para mostrar su gloria y su poder. Porque ese reproche no es un reproche de destitución, no es un reproche de decir ustedes ya no son, ¿sí? Ustedes dejaron de ser, o ustedes nunca han sido, sino que más bien es un reproche lleno de amor cristiano, lleno de amor de Dios para nosotros, donde nos dice, recuerdan, han dejado el primer amor, pero tienen la oportunidad de recordar de dónde ustedes se comenzaron a enfriar. Y la segunda opción o la segunda tarea en este conducto de arrepentimiento es regresa, es decir, vuelve al camino. Vuelve a ese primer entusiasmo, a ese fervor. Y tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con la decisión de retomar nuevamente el amor que viene de Dios, el entusiasmo que viene de Dios por su trabajo. A ellos no se les dice que deben recordar obrar o recordar el trabajo arduo, porque son abnegados en su trabajo, son supremamente dispuestos, aún hasta más allá del límite, con muchísima abnegación por la obra del Señor. No se les dice que dejen de congregarse, que dejen de obrar, porque ellos lo hacen. Esas son obras dignas de imitar y dignas de alabar. El problema no es eso. Lo que ellos deben regresar es a que todas esas obras y todas esas tareas y esos encargos que ellos están haciendo los hagan llenos de amor cristiano, con gran entusiasmo, con gran fervor. Arrepiéntanse de abandonar ese primer amor o ese entusiasmo primero y de sustituirlo por la ortodoxia o por el trabajo. Arrepiéntanse de abandonar ese fervor que tuvieron sus primeros padres o la primera generación por el Evangelio y de quedarse solamente en el celo de la doctrina, ¿sí? Arrepiéntanse de obrar con tanto celo y con tanto cuidado por la doctrina, pero no llenos de pasión por Cristo y por su palabra. Y eso nos ayuda a entender un poco el tema del discipulado, porque la marca del verdadero discipulado es el amor genuino que viene de Dios. La marca del verdadero discipulado no es la doctrina. ¿Cuán equivocados podemos estar nosotros hoy en día cuando pensamos que la marca de una iglesia verdadera es la doctrina? ¿Cuán equivocados podemos pensar que al pensar que la marca del cristiano verdadero es la doctrina? ¿Sí? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cómo articulas la doctrina? Y de hecho es una cosa o una situación por la cual nosotros como iglesia debemos arrepentirnos, porque a veces nuestro énfasis mayor como congregaciones es la doctrina, ¿sí? Muy probablemente ese reproche para la iglesia de Éfeso es también el reproche de Dios para nosotros hoy. Porque nosotros somos supremamente celosos y cuidadosos de la doctrina y a veces un solo término, un solo conector, ya como que nos evidencia que nos estamos desviando de la doctrina. A veces simplemente por un término, nosotros inmediatamente decimos, estás equivocado, eso ya es arminiano, eso ya no es ortodoxo, eso no tiene que ver con el calvinismo. Y está bien ser celosos por la doctrina. Está bien, no es malo ser ortodoxos, no es malo ser cuidadosos de la doctrina, no es malo tener un lenguaje adecuado para presentar la doctrina y ser bien cuidadosos. Pero ¿saben cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando ese celo, cuando esa doctrina, cuando ese conocimiento no está bañado del amor verdadero que viene de Dios. Lo malo es cuando la marca de esa doctrina no es el amor que viene de Dios. Lo malo y lo riesgoso es cuando esa doctrina no la presentamos con el fervor del amor, sino simplemente con el fervor del celo, con el fervor del cuidado, de la ortodoxia. De cuidado nos desviamos. Ese es el peligro. Cuando tenemos buenas doctrinas, muy celosos por el rito, por la doctrina, por la articulación del conocimiento, pero a veces con un corazón seco y vacío. A veces sin entusiasmo, sin fervor, sin pasión por la obra del Señor. Muchas veces el conocimiento en exceso, sin el amor de Dios, nos roba la comunión. Muchos de nosotros tenemos muy buena doctrina, pero a veces no tenemos comunión con el Señor. Muchos de nosotros a veces con muy buena doctrina, pero rebeldes ante la palabra del Señor. Rebeldes a arrepentirnos, rebeldes a ser bondadosos, compasivos con el hermano, a ser misericordiosos. Muchas veces caemos en la postura de los fariseos. Nosotros censuramos muchísimo a los fariseos, porque nosotros pensábamos que los fariseos vivían totalmente
en contra de Dios, pero ¿saben? Todo lo que ellos hacían lo hacían pensando en Dios. Los fariseos eran supremamente celosos por el nombre de Dios y celosos por el honor de Dios. Eran tan celosos que iban a las minucias de los detalles para pretender o presumir cuidar el celo del nombre de Dios y de la doctrina. Pero en ese celo, en esa rigurosidad de la doctrina, del conocimiento y de la norma, ellos habían perdido el amor o no lo habían tenido. Y ese es el llamado para nosotros. Muchos de nosotros somos muy rebeldes en cuanto a la defensa de la doctrina, muy entusiastas en la defensa de la doctrina. Hablamos de Dios con mucho celo, pero no tenemos el motor, que es el amor que viene de Dios, el gozo, la disposición, la pasión y la compasión. Muchos de nosotros estamos dispuestos aún a sufrir oprobio en la defensa del conocimiento y rechazando las herejías que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero sin el amor que viene de Dios. Ahora, ¿qué sentido tendría que yo me haga o que me entregue o me haga martirizar por causa de la verdad si esa verdad no está llena del amor que viene de Dios? Eso sería una contradicción en términos. Sería una contradicción que yo vaya al martirio en defensa de las verdades de la fe, pero que esas verdades de la fe no estén en mi vida aplicadas y bañadas por la verdad del amor o por el fundamento del amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la marca de un verdadero discípulo de Dios? ¿Cuál es la marca de un verdadero creyente? ¿Cuál debe ser la marca de una verdadera iglesia? Alguien pudiera estar diciendo la doctrina. Alguien pudiera estar levantando el estandarte de los 5 solas o los 5 puntos del calvinismo. O alguien pudiera decir la marca de una iglesia verdadera es la confesión de fe. Y por supuesto, todos esos documentos históricos son un legado extraordinario que tenemos, son fundamento para articular la fe, son documentos que regulan la ortodoxia de la iglesia y no los debemos abandonar. Pero ¿saben cuál es la marca del verdadero cristiano y de la verdadera iglesia? El amor que viene de Dios. La iglesia de Éfeso había menguado en el amor. Estaba abandonando acciones propias del fervor y del amor fundamental de la fe cristiana. Estaba muy bien su doctrina, estaba muy bien su celo y su valor en la defensa, estaba muy bien su firmeza en el conocimiento. Eso es excelente, digno de alabar, pero habían menguado en su pasión, en su disposición, se estaban volviendo un poco ritualistas, un poco llenos de conocimiento sin valor cristiano o sin la virtud cristiana del amor. ¿Cuán fácil nos puede pasar eso a nosotros, queridos hermanos? ¿Cuán fácilmente estamos muy preocupados por la doctrina, por articular los puntos de la fe, por coherentemente presentar todos los argumentos del conocimiento cristiano, pero hemos dejado el entusiasmo, el amor al Señor, el amor a nuestros hermanos? Nos secamos un poco, no porque la doctrina nos seque, sino porque la doctrina sin la virtud del amor, sin el fundamento del amor, sin estar bañada o permeada del amor que viene de Dios, nos vuelve áridos en nuestro conocimiento y también en nuestra práctica. Regresa, recuerda por tanto y regresa. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. El segundo encargo es un encargo categórico. Es un encargo del cual al recordar podemos hacer memoria y podemos decir: aquí comencé a fallar, aquí comencé a descuidarme, voy a pedirle perdón al Señor. Regresa. La iglesia de Éfeso es una iglesia verdadera. Algunos han dicho, es que es una iglesia donde ya no estaba el candelero. No, la Biblia no dice eso. El Señor se pasea en medio de su iglesia, estaba en medio de la iglesia de Éfeso. Él se presenta como el que gobierna su iglesia, los alaba por muchísimas virtudes que ellos por la gracia de Dios han podido cultivar, pero también les recuerda que han caído en un aspecto básico de la fe, en una virtud básica de la fe, y les da la oportunidad de recordar y de regresar. ¿Sí? ¿Cuál misericordioso nuestro Dios al decirnos:
regresa. Hay una oportunidad de meditar y de arrepentirnos y de regresar, de reconocer que hemos fallado ante nuestro Dios, que hemos obrado incansablemente, pero no con el motivo correcto, que hemos obrado de manera celosa y cuidadosa por la doctrina, pero no con el móvil correcto. Por favor, arrepiéntete y regresa. Y el tercer encargo para la iglesia de Éfeso es: haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Y eso tendría que ver con una palabra interesante que es repite. Repite nuevamente las obras que hiciste al comienzo, o la manera como lo hiciste al comienzo. Repite. ¿Sí? Y sabemos que esto también tiene que ver con un proceso pedagógico. Dicen los pedagogos que la repetición es la llave del aprendizaje. El apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto deciros las mismas cosas una y otra vez. Y eso les da seguridad de aprendizaje a ustedes, ¿sí? La repetición a veces parece un poco tediosa para quien la recibe y también para quien la da. A veces pareciera como que no tiene otro discurso sino el mismo, pero la repetición es un principio de pedagogía, es un principio para afianzar el conocimiento, es un principio para llamar la atención, para reiterar, es un recurso extraordinario en la enseñanza. Es decir, en este proceso del versículo 4 y 5 hay toda una metodología pedagógica que apela a la memoria, apela al recuerdo, apela a la repetición, ¿cierto? Recuerda, regresa y repite. Es el camino para volver, es el camino para retornar nuevamente a ese fervor, a ese entusiasmo primero, a ese celo pero lleno del móvil correcto que es el amor verdadero. La pregunta es: ¿cómo un creyente puede subsistir en la fe sin los encargos o las obras básicas de la fe? Si ustedes revisan juntamente conmigo en el texto que estamos estudiando del mensaje a la iglesia de Éfeso, en el versículo número 2 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y luego en el versículo número 5 dice: y haz las primeras obras. Es interesante porque usa el mismo sustantivo, obras, ¿sí? En plural. Yo conozco tus obras. Es decir, yo sé todo lo que ustedes están haciendo, pero ahora vuelve y les dice: ahora vuelvan o repitan las primeras obras. ¿Qué obras habían dejado los creyentes de Éfeso de hacer? Estaban haciendo muchas obras, son alabados por ellas, no son reprochados por todas las obras que hacen, pero ¿cuáles son las obras que han dejado de hacer? ¿O cuál es el motor para esas obras? ¿Sí? Probablemente ellos estaban haciendo las obras correctas, porque se les alaba. Y se les dice una y otra vez que son arduos e incansables en esas obras, pero ellos estaban perdiendo el motor de las obras verdaderas. ¿Cuál es el motor de las obras verdaderas? Alguien dirá la fe. No, el texto bíblico no habla de la fe. Alguien dirá la esperanza. Bueno, la esperanza también es una virtud básica de la fe cristiana, pero el motor fundamental, el motivo fundamental de las obras que nosotros debemos hacer para Dios no es ni la fe ni la esperanza, sino el amor que viene de Dios. Repite. ¿Repite qué? Repite las obras o repite el motivo y la forma como hacían las obras que ustedes ahora hacen. Pero ¿cómo las hacían en el primer momento en que conocieron el Evangelio? ¿Cómo las hicieron sus padres? ¿Cómo las hicieron los creyentes de la primera generación? ¿Cómo ellos eran celosos? ¿Sí? El celo no era simplemente celo por la doctrina, era celo lleno de amor, lleno de consideración, lleno de compasión, lleno de misericordia. Y eso nos ayuda para que ellos puedan ver las deficiencias y puedan corregirlas. Queridos hermanos, es extraordinario el carácter de nuestro Dios, como Señor, pero también como Maestro. Aquí nos da toda una pedagogía para regresar, y eso nos muestra la gracia del Señor. No solamente nos dice lo que está mal, sino nos dice cómo corregir lo que está mal. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un mal maestro, nos dice: eso está mal, vuelve y lo hace. Sí, pero ¿cómo? Y si usted verá, hágalo. ¿Sí? Cuando tenemos un jefe que es déspota o que es cruel, nos dice: eso está mal, hágalo bien. Sí, pero por favor dígame dónde lo hice mal, explíqueme, téngame un poco de paciencia, explíqueme cómo lo puedo rehacer. Y le dice: eso no es mi problema, sencillamente hágalo y hágalo bien. Eso sería un Dios déspota o un maestro o un jefe déspota o tirano, pero no es así nuestro Dios. Nuestro Dios nos dice: eso está mal, pero ¿qué más nos dice?
debes corregirlo y lo corriges de tal manera y nos da toda la pedagogía o todo el camino para regresar. Y eso es una expresión de misericordia, de gracia y de bondad de un Dios fiel y amoroso como lo es el Señor de la Escritura, como es nuestro Dios. Recuerda, arrepiéntete y repite las primeras obras. Es una oportunidad extraordinaria. ¿Cómo decir que la iglesia de Éfeso es una iglesia falsa? ¿Cómo decir que la iglesia de Éfeso es una iglesia pagana que perdió el primer amor? No, no lo ha perdido, lo ha descuidado y debe retomarlo y hay oportunidad para retomarlo. ¿Saben? Dios es el Dios de las segundas y las terceras oportunidades y eso es extraordinariamente maravilloso. En el mundo nosotros sabemos que en muchas circunstancias no tenemos una segunda oportunidad, pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos da oportunidades sucesivas, pese muchas veces a la obstinación por nuestros pecados. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta con misericordia. Por supuesto hay consecuencias de nuestras caídas. No estamos diciendo que esa es una licencia para caer o para obrar mal, pero lo que estamos diciendo es que esas oportunidades que Dios da a su pueblo, lo que nos muestran es la rebeldía nuestra, pero también la gracia de Dios que es segura y firme para sostenernos y para mantenernos. Recuerden su historia, recuerden a sus antepasados, hagan memoria de ellos y retornen a esas primeras obras. ¿Saben? Esa acción de repetir o ese encargo que dice repiten las primeras obras va contra lo novedoso hoy de la sociedad en la que estamos. Hoy en día, en nuestra sociedad contemporánea, las innovaciones son muy bien recibidas, ¿sí? De hecho, se premia a las mejores innovaciones en ciencia, en tecnología, en metodologías civiles. Siempre se está premiando lo novedoso, ¿sí? Cuando se hacen concursos, siempre se premia la creatividad, se premia lo nuevo, lo moderno, lo que no es igual. Pero eso va contra la metodología de la Escritura. La metodología de la Escritura no es descubre cosas nuevas e impleméntalas. La metodología del Evangelio de la iglesia no es descubre algo nuevo y descresta a la iglesia con cosas nuevas. La metodología es repite lo que se ha hecho siempre. Sigue repitiendo. Mantente en la fe. Una forma de mantenernos en la fe y en la ortodoxia es repitiendo lo que los creyentes a lo largo de los tiempos han repetido con las virtudes correctas, con los motivos correctos y con la actitud correcta. Nada de novedoso. Por eso nuestras iglesias están hoy en día como están, porque hay movimientos extraordinariamente grandes y llamativos que llaman a la novedad, a la innovación. Y muchas personas corren tras de estos movimientos, porque es novedoso. Mire, está sucediendo esto y aquello. Dice la Biblia, si les dicen que está sucediendo esto o aquello, no lo crean. Porque la verdad de Dios no se innova, la verdad de Dios es la misma, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no sufre variación. Deben enfocarse entonces en las obras primeras y en el motivo como ellos hacían las obras primeras. Deben dedicarse de manera incondicional a recuperar el entusiasmo y el fervor por la fe, el verdor por la fe, el brillo de las obras. No deben dejar de hacer obra los hermanos de Éfeso. Deben seguir obrando, pero recobrar el brillo, recobrar la vida, recobrar el fundamento correcto o el móvil correcto, que es la fe verdadera. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo, ¿cierto? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, es decir, tomando conciencia, recordando, él regresó y repitió sus primeras obras. La misma metodología que Dios pide para la iglesia de Éfeso. Y en Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál es la marca del discípulo cristiano? El amor. ¿Cuál debe ser el móvil de la obra y del ministerio nuestro? El amor. ¿Cuál debe ser el fundamento de las relaciones de nosotros para con Dios, pero también para con los hermanos? El amor. Repite las obras. Repite las mismas obras, pero repítelas con amor.
Es interesante esta acción de repetir, me llama mucho la atención porque lo que el Señor les está diciendo es, no dejen de hacer lo mismo que siempre han hecho y que los creyentes de todos los tiempos deberán hacer para agradar al Señor. ¿Sí? Repite. ¿Cuántas veces tenemos que repetir las cosas? ¿Sí? Muchas veces cuando mis hijos obran mal, yo les digo que tienen que pedir perdón, pero ellos a veces van y piden perdón de mala gana. Entonces yo les digo, tienes que volverlo a hacer. ¿Sí? Y vuelven y lo hacen ya con menos mala gana, pero vuelven y lo hacen. Tienen que volverlo a hacer hasta que lo hagan con una actitud correcta. O sea, no es suficiente pedir perdón. Es importante la actitud, el motivo y la disposición para pedir perdón. No es simplemente me tocó y lo voy a hacer. ¿Sí? Igual el congregarnos, no es solamente, bueno, yo debo congregarme y aprendí a congregarme y lo hago siempre. No es suficiente eso, es importante hacerlo con la actitud correcta. El Salmo 100 dice, cuando vengamos a adorar a nuestro Dios públicamente, debemos venir con acción de gracias. ¿Sí? Debemos venir con canto de gratitud y de gozo ante nuestro Dios. No es suficiente hacer las cosas, es necesario tener la actitud, el motivo, la virtud correcta que sustenta las cosas que nosotros podemos hacer. Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Y el Señor le dice entonces, apacienta mis corderos. Tengo algo contra ti. Recuerda, regresa y repite las primeras obras. La iglesia de Éfeso estaba perdiendo un poco la comunión basada en el amor. Tenía comunión basada en la doctrina o en el conocimiento o en la ortodoxia, pero es necesario recobrar la comunión que vivifica, que es la comunión llena del amor, sin perder el celo y la constancia. Se pierde el amor con excusas, ¿sí? Se deja un poco el primer amor cuando tenemos excusas, apatía y cuando desobedecemos. Pero Dios les dice, recobran, hay oportunidad de recobrar. Salmos 84, versículo 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Queridos hermanos, ¿cómo ustedes hacen las obras que hacen para Dios? Supongamos que ustedes y yo somos abnegados por la obra de Dios. ¿Sí? Demos el beneficio de que está sucediendo como en la iglesia de Éfeso, incansables trabajando en la obra del Señor. Si así es, ¿cómo hacemos esas obras para Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva o nos lleva a hacer esas obras? ¿El deber? ¿El compromiso? ¿El temor a las consecuencias? ¿El qué dirán? ¿O sencillamente aprendí a hacerlo por tradición y lo hago, pero ni siquiera soy consciente de lo que hago? Si es así, tenemos que revisar y tenemos que recordar y tenemos que regresar y repetir las obras que Dios demanda para la iglesia de Éfeso, que hicieron en su primer momento, en la primera generación. Es hacerlas con un corazón lleno de amor y de gozo. Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el Seol los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y si un hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, de cierto sería despreciado. Fuerte es el amor. Las muchas aguas, dice el texto bíblico, no podrán apagar o menguar el amor que viene de Dios. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor se muestra con acciones. Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Queridos hermanos, el texto o el pasaje que nosotros estamos estudiando termina diciendo de la siguiente manera. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El reproche que Dios hace
a la iglesia de Éfeso está unido a un proceso metodológico de oportunidad para regresar, a unos encargos imperativos de volver a sus primeras obras, de recordar, pero también a una advertencia interesante, y es: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. Ahora, ¿qué es lo que el texto bíblico nos muestra? ¿Que Dios va a venir a quitar el candelero o que la iglesia se va a arrepentir? Fácilmente nosotros pudiéramos decir: mire, Dios va a venir y les va a quitar el candelero de su lugar. Y eso, pues, aunque Dios lo pudiera hacer, nos traería muchísima dificultad con relación al tema del carácter de Dios, al tema de la elección incondicional y al tema previo en el pasaje, donde dice que Él está en medio del candelero, de los candeleros que representan las iglesias, y que Él tiene en su mano derecha al pastor o al liderazgo de la iglesia y que está cuidando su iglesia, ¿sí? Más bien lo que está haciendo aquí es una advertencia muy interesante, diciéndoles: bueno, arrepiéntanse o arrepiéntanse, ¿sí? O se arrepienten o se arrepienten. Y esa advertencia lo que va unida es a decirles: yo voy a venir pronto y cuando vaya quiero que ustedes ya se hayan arrepentido, ¿sí? Cuando yo llegue quiero que ya ustedes se hayan arrepentido. La pregunta es, queridos hermanos, siendo que la iglesia es sostenida por gracia y que el Señor la ha llamado por su gracia y la ha sostenido y los ha traído a conversión, y estos hermanos de Éfeso eran creyentes genuinos, solo que habían decaído en su fervor, ¿ese decaimiento en el fervor amerita que ellos pierdan la oportunidad de ser hijos de Dios? O más bien este es un llamado a que recobren el fervor cristiano, pero en ningún lugar lo que está diciendo es que recobren la salvación, porque ya la salvación es segura. Ahí no dice que se arrepientan para salvación, sino que se arrepientan de haber descuidado su primer amor. El arrepentimiento aquí del versículo 5 no tiene nada que ver con regeneración, porque ya ellos eran cristianos regenerados. Era una iglesia verdadera, a la cual Pablo alaba en sus cartas, y Jesús aquí en esta carta les alaba y les reconoce su labor incansable. Aquí el arrepentimiento tiene que ver con retornar al amor genuino o al móvil correcto, que es el amor verdadero. Entonces, tengo algo contra ti, necesitas arrepentirte, pero no para regeneración, sino arrepentirte para recobrar los motivos y el entusiasmo y la disposición correcta. Primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema de la iglesia de Éfeso no era que no tenían amor, sino que el amor se había enfriado. No era que no fueran salvos, eran creyentes, eran regenerados, pero deben arrepentirse con relación al descuido deliberado del amor. Ellos deben arrepentirse porque todas las cosas que hacían las hacían bien, pero no tenían el motivo correcto para hacerlo. Como obra estaba bien, pero el motivo era equivocado, no tenían el móvil correcto, que es el amor que viene de Dios, y por lo tanto deben recordar, deben regresar y deben repetir las obras que han descuidado. Tengo contra ti. Y muy probablemente, queridos hermanos, querida iglesia, Dios tiene contra nosotros lo mismo. Y yo pienso, probablemente está equivocado, pero cuando las iglesias nuestras, las iglesias históricas que se tienen como fundamento principal el tema de doctrina, el tema de conocimiento, muy probablemente caemos en este mismo error que cayó la iglesia de Éfeso. Y esto es un llamado urgente para revisar. Muy probablemente somos muy celosos de la doctrina, muy cuidadosos de la ortodoxia, cuidadosos de la metodología, muy meticulosos en detalles con relación al conocimiento, pero probablemente, como la iglesia de Éfeso, hemos descuidado nuestro amor fundamental o nuestro amor inicial o nuestro entusiasmo por las cosas del Señor. Y Dios nos llama la atención. Y hoy debemos arrepentirnos. Y probablemente mientras están escuchando esta prédica, al final necesitamos arrepentirnos y decir: Señor, ayúdanos para que esos motivos y esas acciones sean llenas de amor, llenas de gracia y de consideración. Probablemente muchos de nosotros hemos caído en el fariseísmo, celosos de la doctrina pero sin compasión, celosos del principio pero sin amor, muy cuidadosos de la ortodoxia pero sin amor cristiano que viene de Dios. Y eso amerita arrepentimiento y eso amerita volver a las primeras obras y
pedir al Señor misericordia para que nos ayude a seguir haciendo las mismas obras, pero llenos de compasión cristiana, llenos de misericordia y llenos del amor que viene de Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tú tienes contra nosotros hoy también que hemos obrado mal. Hemos descuidado conscientemente deberes nuestros. Posiblemente no tareas como obras, pero sí motivos que deben tener esas obras. Probablemente no hemos dejado de hacer las cosas que tú nos has mandado, leer la palabra, orar a diario, congregarnos, compartir tu palabra. Es probable que muchos de nosotros lo estemos haciendo tal como tú lo enseñaste, pero es también probable que aunque hacemos esas obras que son correctas y que debemos seguir haciendo, no las hacemos con la actitud correcta, con el móvil correcto, y te pedimos perdón. Es muy probable que entre nosotros haya muchos celosos de la doctrina, muy cuidadosos del conocimiento, que articulemos el conocimiento con mucha pericia y con mucho cuidado, pero probablemente sin el amor verdadero, sin la sencillez, sin la pasión que viene de ti, sin el cariño, sin el aprecio entre hermanos, sin la misericordia y sin la compasión mutua. Y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos perdones porque no es suficiente con tener la doctrina correcta. Es necesario que esa doctrina esté bañada del amor correcto. No es suficiente tener el celo correcto. Necesitamos que ese celo esté lleno de amor y de compasión. No es suficiente tener los principios correctos y las confesiones correctas. Es necesario que esos principios y esas confesiones correctas estén llenas del amor, de la compasión, de la empatía, de la consideración mutua que deriva del Evangelio. Te pedimos perdón porque nosotros como la iglesia de Éfeso también hemos descuidado el primer amor y nos hemos enfriado en nuestro motivo para obrar, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes para recordar de dónde hemos descuidado o nos hemos enfriado con relación a esta virtud cristiana. Te pedimos que nos permitas regresar por tu gracia a la senda del amor, y te pedimos también que nos permitas repetir constantemente las mismas acciones, pero que esas mismas acciones estén llenas de la actitud correcta y de la virtud correcta que viene de ti. Gracias porque el modelo correcto de amor solo viene de ti y podemos aprenderlo de ti. Y gracias por darnos la oportunidad de regresar. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y por tú mismo producir arrepentimiento con relación al motivo de las obras o la actitud de las acciones, y por darnos la oportunidad de regresar al camino y sostenernos en él. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.